Hay un número que los climatólogos conocen bien y que casi nunca aparece en los titulares. 17 millones. No afectados, no desplazados, muertos. 17 millones de personas en 5 años, en 4 continentes. Hambrunas, sequías, epidemias que la historia registró como eventos separados, pero que la ciencia reconoce como una sola cosa: el último gran El Niño, comparable al que estamos viendo hoy. No era una civilización antigua, era un mundo con telégrafos, ferrocarriles e imperios industriales. Un mundo que no supo lo que le golpeaba hasta que era demasiado tarde. Esta noche vamos a hablar de qué pasó, por qué pasó y qué tan parecido es a lo que los instrumentos miden hoy. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, pero que los datos obligan a considerar, es simple. ¿Estamos a punto de repetirlo? Ahora, vamos al principio de todo. Para entender lo que ocurrió, necesitamos ir a 1876. El mundo en 1876 estaba en plena expansión industrial. El Imperio Británico controlaba vastas extensiones de Asia y África. China era gobernada por la dinastía Qing en su fase de declive. Brasil era todavía un imperio bajo Pedro II. India era la joya de la corona colonial británica. Y en todo el mundo tropical, en el arco que va desde el norte de África hasta el sur de Asia, desde el Caribe hasta el Pacífico, las lluvias monzónicas que durante siglos habían alimentado a civilizaciones enteras, llegaron ese año con una particularidad devastadora. No llegaron. El monzón de verano de la India, que normalmente comenzaba en junio y regaba los campos del subcontinente con suficiente agua para sostener a cientos de millones de personas, se retrasó, y cuando llegó, llegó débil, insuficiente. Las cosechas de arroz y trigo comenzaron a fallar. Los pozos empezaron a secarse, y en los mercados locales, el precio de los alimentos básicos comenzó a subir de una manera que los agricultores más viejos no recordaban haber visto antes. En China ocurrió algo similar, pero con una crueldad diferente. Las provincias del norte, Shanxi, Henan, Shanxi, que dependían de lluvias estacionales relativamente predecibles, se encontraron con suelos agrietados y cosechas perdidas 2 años consecutivos. En Brasil, el noreste semiárido, la región conocida como el Sertão, entró en una sequía que los habitantes locales llamarían simplemente a grande seca. Etiopía, Egipto, las islas del Caribe, el norte de África, el sureste asiático. En todos estos lugares, en el mismo periodo de tiempo, entre 1876 y 1879, los patrones climáticos que habían sostenido la agricultura durante generaciones colapsaron simultáneamente. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte distribuida de manera extraordinaria por todo el planeta al mismo tiempo? No. Para entender cómo un patrón de temperatura oceánica puede matar a 17 millones de personas, necesitamos entender exactamente qué hace El Niño a los sistemas climáticos del planeta. En condiciones normales, en los años en que El Niño no está presente, el Océano Pacífico tropical funciona como una enorme máquina de redistribución de calor. Los vientos alisios soplan de este a oeste, empujando el agua cálida superficial hacia el Pacífico occidental. Esa agua cálida acumulada frente a las costas de Indonesia, Filipinas y Australia evapora con intensidad, sube a la atmósfera y cae como lluvia monzónica sobre el sur y sureste de Asia. Mientras tanto, en el Pacífico Oriental, el agua fría sube desde las profundidades frente a las costas de Perú y Ecuador, creando condiciones más secas en esa región, pero más húmedas en el trópico americano desde el otro lado. El Niño rompe este equilibrio. Cuando el sistema cambia a una fase El Niño, los vientos alisios se debilitan o se invierten. El agua cálida que normalmente se acumula en el Pacífico Occidental
se desplaza hacia el este. El nivel del mar sube frente a las costas de Sudamérica, y las lluvias que normalmente caían sobre Indonesia, Australia, India y el este de África simplemente desaparecen. No se van a ningún lado, se redistribuyen. El Pacífico Oriental recibe lluvias excesivas. Perú puede inundarse. Partes de California reciben más lluvia. Pero las regiones tropicales del Pacífico Occidental y del Océano Índico, que son precisamente las regiones donde vive la mayor concentración de población agrícola dependiente de lluvias monzónicas del planeta, entran en sequía. Ahora multiplica eso por un factor de intensidad excepcional, que es lo que ocurrió en 1876. Esta es la parte de la historia que los libros de texto casi nunca cuentan. El Niño de 1876 no mató a 17 millones de personas solo por ser un El Niño excepcional. Mató a 17 millones de personas porque encontró a esas poblaciones en una condición de vulnerabilidad estructural que fue construida, deliberadamente o no, por los sistemas políticos y económicos de la época. Tomemos el caso de la India bajo dominio británico. Para 1876, la administración colonial británica había transformado fundamentalmente la economía agrícola del subcontinente. Los sistemas tradicionales de almacenamiento de granos que las comunidades locales habían desarrollado durante siglos para sobrevivir años de baja lluvia habían sido desmantelados en gran medida. Los ferrocarriles que se habían construido no estaban diseñados para distribuir alimentos hacia las regiones en crisis. Estaban diseñados para transportar materias primas hacia los puertos de exportación. Cuando la cosecha falló en 1876, los graneros locales estaban vacíos. Los sistemas de distribución estaban orientados en la dirección equivocada, y la respuesta del gobierno colonial británico bajo Lord Lytton fue, en términos modernos, catastrófica. En lugar de suspender las exportaciones de grano desde la India durante la hambruna, las exportaciones continuaron. El registro histórico muestra que mientras millones de personas morían de hambre en el Deccan y en el sur de la India, los barcos seguían saliendo de los puertos indios cargados de trigo con destino a Gran Bretaña. El virrey Lytton organizó un banquete imperial en Delhi en enero de 1877, en plena hambruna, para celebrar la proclamación de la reina Victoria como emperatriz de la India. El banquete duró una semana. Asistieron 68,000 personas de las clases aristocráticas. Y mientras tanto, a pocas horas de distancia en tren, la gente moría. Esto no es un juicio moral retrospectivo y relevante para el tema que estamos discutiendo. Es un dato estructuralmente relevante para entender por qué el Niño de 1876 mató a 17 millones de personas, en lugar de causar sufrimiento severo, pero sobrevivible. La vulnerabilidad de las poblaciones ante un evento climático extremo no está determinada únicamente por la intensidad del evento climático. Está determinada por la combinación de la intensidad del evento con la capacidad de respuesta de los sistemas sociales, políticos y económicos que rodean a las poblaciones afectadas. Si pensabas que la historia terminaba con el Niño de 1876, equivocado. Porque hay algo que los climatólogos llaman un ciclo de El Niño compuesto, un patrón en el que un El Niño fuerte es seguido, pocos años después, por otro El Niño que llega sobre poblaciones que todavía no se han recuperado del anterior. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Entre 1888 y 1891 llegó un segundo evento masivo. Fue en muchos sentidos más extenso geográficamente que el de 1876, y encontró a las poblaciones del mundo tropical en un estado de vulnerabilidad todavía peor que el de 12 años antes, porque muchas regiones nunca habían terminado de recuperarse de la primera crisis. En China, el segundo El Niño generó una combinación de inundaciones en el sur y sequía en el norte,
que los historiadores demográficos estiman que mató a entre 1 y 3 millones de personas adicionales en el período de 1888 a 1891. Las provincias que habían perdido millones de habitantes en los años 70 volvieron a sufrir hambrunas masivas antes de haber reconstruido sus poblaciones o sus sistemas agrícolas. En África, la combinación de los dos El Niños consecutivos destruyó los rebaños de ganado que eran la base económica de múltiples sociedades pastoriles en el este del continente. La enfermedad de la Rinderpest, que ya había sido introducida en África por el ganado europeo, encontró animales debilitados por la sequía y se propagó de manera catastrófica. Se estima que entre el 80 y el 90% del ganado bovino del este de África murió en este período, llevando al colapso a economías enteras que dependían de esos animales. En la India, el Niño de 1896 a 1897, que algunos investigadores consideran parte del mismo ciclo climático extendido, mató a varios millones de personas adicionales en el subcontinente, en una tercera oleada de hambruna que llegó antes de que las poblaciones rurales hubieran tenido tiempo de recuperarse. Aquí está la razón por la que esta historia importa más allá de ser simplemente historia. El Niño que se desarrolló entre 2023 y 2024 fue, según el índice ENSO, el índice de oscilación del Sur El Niño, que es la medida estándar de intensidad de estos eventos, uno de los 5 más intensos registrados desde que se lleva un seguimiento instrumental confiable, que comienza aproximadamente en la década de 1950. La anomalía de temperatura en la superficie del Pacífico tropical oriental alcanzó un pico de aproximadamente 2.1 grados Celsius por encima del promedio. Para contexto, un El Niño moderado produce anomalías de 0.5 a 1 grado. El famoso El Niño de 1997-1998, el más intenso del siglo XX, según los registros instrumentales, produjo una anomalía de 2.3 grados. El de 2023-2024 llegó a 2023-24, apenas por debajo del récord instrumental. Pero aquí está la diferencia crucial entre el Niño de 1997-1998 y el de 2023-24. La diferencia que hace que los climatólogos estén prestando atención de una manera que no lo hicieron en 1997. En 1997-1998, el Niño ocurrió sobre un océano que estaba aproximadamente 0.4 grados Celsius más cálido que el promedio preindustrial. En 2023-2024, ocurrió sobre un océano que está aproximadamente 1.1 grados Celsius más cálido que el promedio preindustrial. El océano más cálido actúa como una base elevada sobre la cual el Niño construye sus anomalías de temperatura. Un El Niño que produce una anomalía de 2 grados sobre una base que ya es un grado más cálida que antes, produce un efecto climático regional más intenso que un El Niño que produce la misma anomalía sobre una base más fría. Vamos al mapa, porque los patrones de El Niño afectan regiones específicas de maneras específicas, y esas regiones no cambian mucho de un evento a otro. Lo que cambia es cuánto. El Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Kenia, Djibouti. Esta región experimentó en 2022 y 2023 la peor sequía en 40 años, en parte relacionada con un periodo de la Niña prolongado que precedió al El Niño reciente. Cuando el El Niño llegó, trajo lluvias intensas que causaron inundaciones devastadoras en algunas partes de la misma región que había estado sufriendo sequía. Sistema de producción de alimentos local, ya debilitado por años de déficit hídrico, no estaba en condiciones de absorber los extremos en ninguna dirección. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU reportó que aproximadamente 50 millones de personas en el este de África enfrentaron inseguridad alimentaria severa
durante el período 2022-2024. 50 millones. En el mismo continente donde el Niño del siglo XIX mató millones, con números absolutos más grandes por el crecimiento demográfico, aunque con mayor acceso relativo a sistemas de ayuda internacional. El sur y sureste de Asia, India, Bangladesh, Myanmar, Tailandia. El monzón de 2023 fue errático, intenso en algunas regiones, deficiente en otras, de una manera consistente con las perturbaciones que el Niño produce sobre los sistemas monzónicos del Índico. Las cosechas de arroz en partes del sur de la India fueron significativamente inferiores a las esperadas. En Bangladesh, las inundaciones fuera de temporada dañaron cultivos en etapa de crecimiento. Centroamérica. El corredor seco de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, una franja de territorio donde la agricultura de subsistencia depende de 2 periodos de lluvia específicos, experimentó fallas en las lluvias de primera durante 2023 que afectaron directamente la seguridad alimentaria de millones de pequeños agricultores. Esta región ya cargaba con décadas de vulnerabilidad estructural antes de que el Niño llegara. Esta es la parte del video donde necesito ser preciso, porque la comparación entre 1876 y hoy puede llevar a 2 errores opuestos. El primer error es el catastrofismo simple. Concluir que porque en 1876 murieron 17 millones, estamos automáticamente condenados a algo similar. Eso ignoraría cambios reales y significativos en la capacidad humana para manejar estas crisis. El segundo error es el optimismo complaciente. Concluir que porque tenemos más tecnología, sistemas de alerta y organismos internacionales que en 1876, estamos fundamentalmente protegidos de consecuencias de escala comparable. Eso ignoraría las realidades de la vulnerabilidad estructural que persiste hoy. Entonces, seamos específicos sobre lo que cambió. Lo que claramente mejoró: los sistemas de alerta temprana, la capacidad de los meteorólogos para predecir un El Niño con meses de anticipación y de comunicar esa predicción a gobiernos y organizaciones humanitarias es cualitativamente diferente de lo que existía en 1876. En esa época, nadie tenía el concepto de El Niño como fenómeno científico. Ese término y esa comprensión se desarrollaron décadas después. Los sistemas de transporte y distribución de alimentos, la logística internacional de distribución de ayuda alimentaria en emergencias, aunque imperfecta, es incomparablemente más eficiente que en el siglo XIX. Los mecanismos de respuesta humanitaria internacional, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, las agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales, toda esta arquitectura de respuesta a crisis no existía en 1876. Las reservas y sistemas de almacenamiento de alimentos en muchos países. Los países con mayor desarrollo económico han construido sistemas de reservas y distribución que proveen cierto grado de amortiguación ante shocks climáticos regionales. Lo que no cambió o empeoró, la dependencia fundamental de cientos de millones de personas en las regiones tropicales de la agricultura de pequeña escala dependiente de lluvias estacionales. En el corredor seco de Centroamérica, en el Sahel africano, en partes de India, en el Sertão brasileño, en todos estos lugares, la estructura básica de vulnerabilidad no es fundamentalmente diferente de la que existía hace 150 años. Hay un elemento de la historia de 1876 que los modelos climáticos modernos no están equipados para capturar completamente, y que es crucial para entender el potencial de daño del El Niño actual: la interacción entre el estrés climático y la inestabilidad política. En 1876, la hambruna en China no mató solo porque no hubo lluvia, mató porque la falta de lluvia ocurrió sobre una estructura política del Imperio Qing que ya estaba fracturada por décadas de guerra civil, rebeliones internas
y la presión de las potencias extranjeras. El estrés climático encontró un sistema político que ya no tenía la capacidad institucional de distribuir recursos entre sus provincias de manera efectiva. En la India de 1876, el estrés climático encontró un sistema colonial diseñado para extraer riqueza, no para proteger a las poblaciones locales. La combinación fue letal. Hoy, los investigadores que estudian los efectos de El Niño sobre la estabilidad política han documentado correlaciones estadísticas significativas entre El Niño y el aumento en el riesgo de conflictos civiles en los países tropicales de bajos ingresos. Un estudio publicado en la revista Nature en 2011 por investigadores de la Universidad de Columbia encontró que los periodos de El Niño duplican el riesgo de conflicto civil en los países afectados. Duplican, no aumentan marginalmente. Duplican. El mecanismo es relativamente directo. El estrés sobre la producción de alimentos y los medios de vida eleva las tensiones sociales, que en contextos de gobernanza débil y desigualdad estructural se pueden traducir en violencia. Y los conflictos, a su vez, destruyen los sistemas de distribución de alimentos y ayuda humanitaria que podrían de otra manera amortiguar el impacto del evento climático. Aquí está la parte de esta historia que me parece más importante para entender y más difícil de aceptar. La diferencia fundamental entre 1876 y hoy no es que sepamos más, es que sabemos infinitamente más y seguimos teniendo la misma brecha entre el conocimiento y la acción. En 1876, nadie sabía que El Niño era un fenómeno real con un mecanismo físico identificable. La ciencia del clima como disciplina no existía de la forma en que la conocemos hoy. Los gobiernos coloniales que tomaron las decisiones fatales que amplificaron la mortalidad no tenían el marco conceptual para entender lo que estaba pasando. Hoy sabemos que El Niño viene con meses de anticipación. Sabemos qué regiones serán más afectadas. Sabemos que los países de bajos ingresos en las zonas tropicales tienen una capacidad de respuesta limitada. Sabemos que la combinación de El Niño con el calentamiento base del océano produce efectos más extremos. Sabemos que el ciclo entre clima, escasez y conflicto político amplifica las consecuencias. Sabemos todo eso. Y sin embargo, cuando se desarrolló el Niño de 2023-2024, los mecanismos de financiamiento de la respuesta humanitaria internacional llegaron, una vez más, tarde y por debajo de las necesidades identificadas. Los sistemas de protección social en las regiones más vulnerables seguían siendo inadecuados. Las inversiones en infraestructura de adaptación climática, sistemas de riego más eficientes, variedades de cultivos más resistentes a la sequía, sistemas de almacenamiento de agua, permanecían muy por debajo de lo que los propios informes de los organismos internacionales identificaban como necesario. Llegamos al final de esta historia, y como siempre en este canal, voy a ser honesto sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, y lo que significa la diferencia entre los dos escenarios posibles. El primer escenario es el de la resiliencia acumulada. En este escenario, el sistema global ha aprendido lo suficiente de los El Niños anteriores, incluyendo el de 1997-1998, el de 2015-2016 y el de 2023-2024, para construir gradualmente mejores mecanismos de respuesta. Las advertencias tempranas de los meteorólogos se traducen en acciones preventivas de los gobiernos. Los sistemas de almacenamiento de alimentos en las regiones vulnerables se refuerzan antes de los eventos, no después. Los mecanismos de financiamiento de respuesta humanitaria internacional funcionan con suficiente rapidez para llegar cuando todavía pueden hacer la diferencia. En este escenario, el Niño actual y los que vengan después producen sufrimiento significativo, sequías reales, cosechas perdidas reales, millones de personas en inseguridad alimentaria real,
pero no alcanzan la escala de mortalidad masiva de finales del siglo XIX, porque los sistemas de absorción y respuesta son cualitativamente mejores. Este escenario es posible. No es optimismo ingenuo. Hay evidencia real de que los sistemas de alerta temprana y respuesta han salvado millones de vidas en comparación con lo que habría ocurrido sin ellos. El segundo escenario es el de la convergencia de vulnerabilidades. En este escenario, el Niño actual y los sucesivos que vendrán sobre un planeta que sigue calentándose, combinados con el deterioro de las instituciones políticas en las regiones más vulnerables, con la degradación de los ecosistemas que proveen servicios de amortiguación natural, y con la brecha crónica de financiamiento de los sistemas de respuesta humanitaria, producen una acumulación de crisis simultáneas que superan la capacidad de respuesta del sistema global. No en la forma de un único evento catastrófico claramente identificable, sino en la forma de un deterioro gradual pero acumulativo de las condiciones de seguridad alimentaria en múltiples regiones simultáneamente, que en el agregado, a lo largo de años, suma una mortalidad que histórica e institucionalmente tiende a no ser contada de manera clara porque es distribuida, gradual y ocurre en lugares que no reciben cobertura mediática sostenida. La historia de los 17 millones del siglo XIX también fue así. No fue un único evento, fueron años de deterioro acumulativo en múltiples regiones, con una mortalidad que solo se hace visible cuando la sumas retrospectivamente. ¿Cuál de los dos escenarios es más probable? La honestidad científica obliga a decir que no lo sabemos con suficiente certeza como para descartar ninguno. Lo que sí podemos decir es que la diferencia entre los dos no la determina el clima. La diferencia entre los dos la determinan decisiones que se toman ahora, con el conocimiento que ya tenemos, sobre cómo distribuir recursos, cómo priorizar la protección de las poblaciones más vulnerables y cómo usar la ventana de tiempo que los sistemas de alerta temprana proveen para actuar antes en lugar de reaccionar después. Cierre: 17 millones de personas murieron de hambre, de enfermedades relacionadas con la malnutrición, de conflictos que el estrés sobre los recursos alimentarios desencadenó. Murieron en China, en India, en Brasil, en Etiopía, en todas las regiones tropicales del planeta, donde un El Niño de intensidad excepcional encontró a poblaciones sin los sistemas de protección necesarios para absorber el impacto. Murieron en un mundo que tenía ferrocarriles y telégrafos, pero no tenía la ciencia para entender lo que estaba pasando en su atmósfera. Hoy tenemos esa ciencia. Tenemos los satélites que miden la temperatura del Pacífico con precisión diaria. Tenemos los modelos que predicen el comportamiento de El Niño con meses de anticipación. Tenemos décadas de datos sobre qué regiones se afectan cómo y cuándo. Tenemos organizaciones internacionales con capacidad de respuesta que en 1876 no existían. Tenemos todo eso. Y el Niño de 2023-2024, el más intenso de las últimas décadas, ocurrió sobre un océano que ya es un grado más cálido que en cualquier momento de la historia instrumental. Y las regiones donde sus efectos fueron más severos, el Cuerno de África, Centroamérica, el sur de Asia, el Pacífico Occidental, siguen siendo las regiones con menor capacidad de respuesta ante shocks climáticos extremos. La brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos con ese conocimiento es la versión moderna de la brecha que mató 17 millones de personas en el siglo XIX. No tenemos que repetir esa historia. Tenemos la información, tenemos la capacidad técnica, tenemos la comprensión científica. Lo que falta no es conocimiento. Lo que falta es la decisión de actuar como si el conocimiento importara. Este es Project Nightwatch. La última vez que El Niño se vio así, murieron 17 millones de personas.